Pocas veces me entra una sacudida tan limpia, y con la carta del rostro velado clavándose en el centro, siento que ya no se puede seguir tapando una verdad, que afecta a lo que te deben, a lo que mereces, a lo que fue apartado de tus manos. Llevas tiempo notando un ruido extraño, esa mezcla de intuición y cansancio que aparece cuando alguien sonríe de frente, pero detrás mueve piezas, cambia versiones, guarda datos y encima pretende que dudes de tu propia memoria. No estás exagerando, no era imaginación, y esto toca justo el tema que más te pesa, porque muy pronto varias bocas van a hablar más de la cuenta, y esa suciedad ajena va a dejar libre lo que te corresponde. Veo una etapa en la que tragaste mucho, quizá por no romper la calma, quizá por no discutir con quien siempre sabía girar las cosas, y esa contención dejó una marca parecida a cuando llegas a casa, cierras la puerta, y por fin notas el agotamiento real. También percibo a alguien cercano, no necesariamente enemigo abierto, que se benefició de tu silencio, de tu paciencia, de tu forma de aguantar sin montar escenas, mientras iba tomando sitio, mérito, atención, o incluso recursos que tenían parte de tu esfuerzo. Lo importante es que el ciclo cambia, porque ya no dependes de convencer a nadie, y eso altera por completo el tablero, ya que la verdad empieza a salir por lugares que esa persona no controla. Si deseas ver cómo la verdad sale a la luz y te devuelve lo que es tuyo, deja en comentarios, nada me quita lo mío, suelta tu like y sigue aquí conmigo, porque lo siguiente sube la intensidad sin freno. Aquí se cuela la carta del juicio de ceniza, y me atraviesa con una sensación muy concreta, la de una limpieza incómoda pero necesaria, como cuando vacías un cajón viejo y aparecen papeles, nombres, fechas, detalles que explican por qué nunca terminabas de estar en paz. No se trata solo de que alguien quede en evidencia, se trata de que por fin se vea la secuencia entera, quién cayó cuando debía hablar, quién se llevó algo que no era suyo, quién intentó dejarte en un rincón para brillar sin merecerlo. Y cuanto más escucho esta vibración, más claro siento que no vas a tener que perseguir la reparación, porque la propia torpeza de ciertas personas va a hacer el trabajo sucio delante de ojos que antes no veían. Has pasado por momentos muy concretos, que esta lectura toca con una precisión que impresiona, ese mensaje leído y respondido horas después, esa promesa a medias, ese favor que luego se convirtió en deuda emocional, esa conversación donde saliste sintiendo que te faltó decir algo. Todo eso forma parte de una acumulación, no de un hecho aislado, y por eso el desgaste te ha parecido tan raro, porque no era una gran traición teatral, era una suma de gestos pequeños, de apropiaciones discretas, de formas de dejarte al final. Ahora bien, lo que parecía pequeño empieza a crecer, y aquí la tensión cambia, porque alguien que contaba con tu cansancio, no está viendo venir que su propia versión empiece a romperse desde dentro. Percibo además una relación entre tu valor y el dinero, o al menos con algo práctico, porque lo que te quitaron no es solamente afecto o respeto, también puede tocar oportunidades, reconocimiento, tiempo útil, una ayuda, un puesto, un espacio o un beneficio que acabó en manos ajenas. La carta del trono hueco marca a quien se sentó donde no debía, a quien sostuvo una imagen con esfuerzo prestado, con méritos mezclados, con una seguridad, que en realidad estaba construida sobre tus renuncias y tus hombros. Por eso esta lectura no habla de revancha vacía, habla de restitución, y eso es más serio, más fértil, más poderoso, porque cuando se cae una máscara, no solo cae una persona, también se libera lo retenido. Siento una escena doméstica muy simple, casi tonta, y precisamente por eso tan real, alguien comentando algo en voz baja en una cocina, otra persona respondiendo con un gesto de sorpresa, y un detalle que parecía menor, se convierte en la chispa que cambia la interpretación completa. Eso pasa mucho cuando la verdad está madura, no necesita grandes fuegos artificiales, basta una contradicción, un nombre dicho en mal momento, un enfado mal disimulado, una cuenta que no sale, una ausencia extraña, y todo empieza a oler distinto. Y en tu caso, ese cambio de olor llega cuando ya estabas dejando de esperar justicia, que es justo cuando más fuerte impacta, porque no te encuentras suplicando, te encuentras soltando. Veo cansancio pero no derrota, y quiero que escuches bien esto, porque aquí está una de las claves que más cambian el sentido de todo. No te vaciaron del todo, solo te hicieron creer, durante un tiempo que no quedaba suficiente fuerza para reclamar. Esa idea te pesó en noches largas, en duchas donde repasabas conversaciones, en mañanas de rutina automática, cuando hacías lo que tocaba,
mientras por dentro seguías dando vueltas a un trato injusto, a una omisión dolorosa, a una sensación de desorden. Sin embargo, esta vez no hace falta empujar tanto como antes, porque la balanza empieza a moverse sola, y cuando eso ocurre, quien te apartó entra en una inquietud que todavía no sabe nombrar. Si quieres adelantarte a cualquier jugada oculta y salir siempre ganando, escribe en comentarios, siempre juego para ganar, suscríbete ahora y continúa conmigo, porque lo que viene ahora cambia completamente el escenario. La carta del faro invertido me muestra algo que al principio podría confundirse, no era falta de señales, era exceso de niebla interesada, gente opinando sin saber, gente callando por comodidad, gente mirando a otro lado, porque reconocer la verdad también les obligaba a revisar su papel. Eso explica por qué llegaste a dudar, por qué a ratos pensaste que quizá estabas dando demasiada importancia a algo pequeño, cuando en realidad lo pequeño era la forma de contarlo, no el daño acumulado que llevaba dentro. Y ahora la lectura aprieta justo ahí, porque quienes antes sostenían la confusión empiezan a pisarse entre sí, y ese desorden verbal tiene una consecuencia mucho más útil para ti de lo que parece. También se marca una persona mayor, o alguien con autoridad afectiva, que no habló cuando debía, quizá por miedo al conflicto, quizá por no descolocar una imagen familiar, laboral o social que prefería mantener intacta aunque oliera raro. Esa persona no es el centro del problema, pero sí una pieza importante, porque su silencio dio cobertura, dio tiempo, dio margen, y ahora va a enfrentarse a algo incómodo, aceptar que vio más de lo que admitía. Cuando eso ocurra, no hará falta dramatizar nada, bastará una frase bien dicha, un gesto de reconocimiento, una versión corregida delante de quien importa, y algo en tu lugar empieza a ser devuelto. Me quedo con un temblor muy claro, porque la carta del candil sumergido no llega para adornar, llega para advertirme de que el momento en que empiece a salir la suciedad, no será elegante, y justo por eso será imposible maquillarlo. Se mezclan reproches viejos, errores recientes, nombres cruzados, y una necesidad desesperada de salvar apariencias, pero en medio de ese barro asoma tu parte, no como favor ajeno, sino como verdad que ya no consiguen tapar. Y hay un detalle concreto, ligado a una conversación que parecía cerrada, o a un objeto, papel o mensaje que alguien juraba tener controlado, que todavía no imagina dónde va a terminar. Cáncer. En cuanto entro más hondo, la lectura se vuelve insoportablemente reconocible, porque no habla de un drama lejano, habla de esos días en los que respondes con educación, haces lo correcto, y aún así sales sintiendo que alguien te ha dejado cargando con un peso que no era tuyo. Veo la cara de quien evita mirarte demasiado tiempo, no por indiferencia, sino porque sabe que una parte de lo ocurrido se sostiene en una media verdad, y cada vez le cuesta más mantener esa postura sin delatarse. Esto se vuelve personal en el mejor sentido, porque empieza a explicarte escenas que quizá llevabas semanas repitiendo en la cabeza, intentando entender por qué algo no terminaba de cuadrar. Siento una conversación antigua que vuelve de otra manera, quizá recuerdas una frase seca, un comentario ambiguo, una promesa dada con demasiada prisa, y ahora todo eso cambia de significado porque aparece el matiz que faltaba, el interés oculto, la ventaja silenciosa, el cálculo pequeño. Esa reinterpretación no busca revolverte por gusto, busca ordenarte, porque cuando por fin ves que no eras difícil, ni dramático ni confundido, descansa una parte de ti, que llevaba demasiado tiempo justificando lo injustificable. Y todavía queda algo más afilado, porque la carta del espejo roto señala que una persona habló de ti de forma distinta según quien escuchara, y esa doble cara ya empieza a notarse. Hay detalles cotidianos que esta lectura toca con una precisión casi incómoda, como ese cambio de tono al nombrarte, esa invitación que nunca llegó, ese dato que todos parecían saber menos tú, ese favor repartido de forma desigual, o ese dinero, apoyo o mérito que tomó una dirección extraña. Cuando una persona se acostumbra a ocupar con naturalidad lo que no le corresponde, empieza a comportarse como si todo fuera suyo, y ahí es donde se le escapan los gestos, las prisas, los descuidos, la soberbia que termina delatando la raíz. Lo importante es que ya no estás en el punto de mendigar claridad, porque la claridad está a punto de invadir una escena, donde quien más hablaba va a quedarse con menos control del que cree. Percibo a alguien del entorno cercano, con ese tipo de lealtad floja que cambia según sople el aire, una persona que quizá no te quiso dañar de forma directa, pero aceptó beneficios, repitió versiones o cayó,
justo cuando una palabra suya habría inclinado la balanza. Este matiz importa mucho, porque durante un tiempo pudiste pensar que todo venía de una sola mano, y no, aquí hubo una pequeña cadena de conveniencias, de silencios útiles, de miradas apartadas, de gente protegiendo su sitio. La carta del puente de humo confirma esa red frágil, y también me deja ver que el eslabón más débil empieza a aflojar por cansancio, por culpa, o porque ya no compensa sostener tanta mentira. Si deseas que esta energía de justicia y recuperación se extienda también a tu entorno, escribe en comentarios, todo se pone en su sitio, comparte este vídeo y sigue conmigo porque lo que viene ahora es brutal. Quiero detenerme en una emoción muy específica que se te marca, ese alivio raro que aparece cuando por fin alguien confirma algo que ya sabías, aunque la confirmación duela, porque al menos deja de hacerte sentir fuera de lugar. Has vivido demasiado tiempo con la carga de parecer exagerado, de medir lo que dices para no incomodar, de tragarte intuiciones por miedo a quedar mal, y eso desgasta más que una pelea abierta. Ahora, sin embargo, se abre un momento de reconocimiento, uno de esos en los que encajan varias cosas a la vez, y entiendes por qué ciertas personas se pusieron nerviosas cuando empezaste a tomar distancia. Veo que el tema principal no se limita a recuperar algo material o simbólico, también recuperas la versión limpia de tu nombre, tu criterio, tu percepción, y eso cambia mucho el valor de lo que viene, porque no es lo mismo recibir algo por lástima que verlo volver a su sitio. La carta del archivo sellado trae documentos, mensajes, recuerdos bien guardados, o simplemente hechos imposibles de desmentir, y aunque no todo se expone de golpe, sí se abre un rastro claro que varios no podrán seguir negando. Aquí la tensión se renueva, porque quien te quitó espacio, empieza a entender que la escena ya no depende de su relato, depende de lo que otras personas empiezan a atar por su cuenta. Siento además una incomodidad muy humana, la de alguien que no sabe si pedir perdón, callar, justificarse o adelantarse con una versión edulcorada, y esa duda interna le hace cometer errores muy reveladores. A veces la verdad no se descubre por una gran confesión, sino por una defensa mal construida, por una explicación demasiado larga, por un enfado fuera de tiempo, por esa necesidad de insistir en su inocencia antes de que nadie le acuse. Y cuando ese comportamiento aparece, tú lo reconoces al instante, porque conecta con escenas anteriores, con gestos que en su momento te dejaron una espina, aunque no supieras explicarla del todo. Aquí entra una persona que parecía secundaria, quizá alguien del trabajo, de la familia, de una amistad compartida, o incluso alguien que observó más de lo que decía, y su papel cambia de golpe porque trae una pieza sencilla pero decisiva. No hablo de una heroicidad grandiosa, hablo de una aclaración concreta, una confirmación breve, una memoria mejor de la esperada, algo tan cotidiano que por eso mismo desarma la versión fabricada durante meses. En ese punto, la carta del umbral blanco abre una sensación rarísima, porque lo que te expuso durante tanto tiempo, empieza a volverse exposición para quien te apartó. Te veo también revisando por dentro tu forma de dar, tu tendencia a sostener, a dejar pasar, a pensar antes en la armonía que en el agravio, y no lo digo para culparte, lo digo porque esta lectura no solo promete devolución, también pide una revisión íntima de tus límites. Cuando alguien detecta que prefieres mantener la paz incluso a costa de ti, aprende rápido cuánto puede apretar sin encontrarse resistencia, y esa lección, aunque duela, te devuelve poder si la miras con honestidad. Porque la recuperación no va a consistir solo en que otros queden mal, va a consistir en que ya no puedan entrar tan fácil, donde antes se sentían con permiso. La carga más fuerte de este tramo me llega en una imagen muy simple, alguien diciendo por fin una frase que te habría cambiado semanas o meses atrás, y al escucharla, una parte de ti siente alivio, otra rabia, otra ganas de reír por no estar tan equivocado como te hicieron creer. Esa mezcla es la señal de que estás tocando una verdad viva, no una fantasía de compensación, y por eso impacta tanto, porque no solo confirma sospechas, también reordena recuerdos, prioridades y vínculos. Y en medio de ese reorden, aparece clarísimo que cierta ropa sucia no saldrá por accidente, saldrá cuando alguien intente quedarse con más de lo debido, y termine destapando lo que llevaba demasiado tiempo escondiendo. A veces alguien habla de ti a tus espaldas, tú lo notas por pequeños detalles, y eso te deja con una sensación difícil de ignorar. Si te ha pasado algo parecido, deja en comentarios, ya veo quién es quién, y sigue atento, porque ahora se destapa todo. Cáncer.
Aquí la lectura acelera de verdad, porque la carta del veredicto mudo me corta la respiración, al mostrar que quien parecía fuerte no estaba ganando, estaba aplazando el momento de quedar al descubierto, y esa diferencia cambia completamente todo lo anterior. Lo que viviste no fue solo un abuso de confianza, o un reparto injusto, fue también una estrategia de desgaste, alguien esperando que te cansaras, antes de que ciertas versiones pudieran ser contrastadas con calma. Esa revelación aprieta porque explica por qué hubo tanta ambigüedad, por qué todo parecía siempre a punto de aclararse, y nunca terminaba de hacerse del todo limpio. Veo un motivo oculto muy humano, casi miserable por lo pequeño. Esa persona no solo quería beneficio, también quería evitar comparaciones, porque en el fondo sabía que si se miraban las cosas con honestidad, una parte de tu valor dejaba en evidencia su inseguridad. Eso genera comportamientos muy concretos: rebajar tus aportes, minimizar lo que haces, atribuirse ideas, enfriar tu presencia delante de otros, o poner en circulación una imagen tuya menos brillante, para proteger su propio sitio. Lo fuerte es que durante mucho tiempo pudiste leer eso como frialdad, distancia o simple egoísmo, y ahora aparece la raíz: miedo mezclado con conveniencia. Se abre además una verdad más incómoda, porque no todo el daño vino de la mala intención, una parte importante vino del permiso que otros dieron por cobardía, por pereza moral, por no desordenar una dinámica que les era cómoda. La carta del manto de vidrio deja ver a esas personas transparentes solo a medias, capaces de entender lo que pasaba pero no de intervenir, y su papel pesa más de lo que imaginabas. Este matiz cambia tu lectura del pasado, porque deja de ser una lucha aislada contra una sola mano, y se convierte en la comprensión de un entorno que prefirió mantener una paz falsa mientras tú pagabas el precio. Hay un giro muy potente aquí, y necesito decirlo con claridad. Parte de lo que te quitaron no se perdió del todo, quedó retenido en un lugar torpe, mal administrado, mal usado o mal defendido, de modo que cuando empiece la exposición, no solo se verá el robo emocional o práctico, también se verá el fracaso. Esto importa muchísimo, porque quien te desplazó vendía seguridad, competencia o control, y la lectura me muestra grietas, descuidos, resultados pobres, una estructura mucho menos sólida de lo que aparentaba. Cuando eso se vea, la conversación ya no será solo moral, será también concreta, porque más de una persona va a preguntarse por qué se confió en quien no estaba sosteniendo nada bien. Veo una escena tensa, quizá en un intercambio breve, quizá en un comentario cruzado, quizá en una reunión, llamada o encuentro familiar, donde alguien intenta cubrir a otro, y termina empeorándolo todo con una frase defensiva que nadie había pedido. Ese momento tiene una fuerza casi eléctrica, porque los silencios alrededor hablan más que la propia discusión, y varias miradas entienden al mismo tiempo que la versión oficial tenía agujeros. La carta del cerco solar confirma que ahí empieza una inversión de posiciones. Quien antes tenía ventaja entra en terreno inestable, y tú, sin forzar demasiado, te quedas en el centro de una verdad que ya no parece tan discutible. También cambia la lectura de tu propia espera, porque no era pasividad vacía, era una maduración incómoda, una acumulación de datos internos, una forma de no precipitarte antes de tiempo, aunque a ratos te desesperara sentir que todo iba lento. Eso me gusta mucho decírtelo, porque sé lo que pesa pensar que reaccionaste tarde, y sin embargo, aquí se ve que una respuesta precipitada habría servido para que te llamaran exagerado o conflictivo. En cambio ahora, con la carta del nudo real marcando firmeza, tu posición gana fuerza precisamente porque no llega desde el arrebato, llega desde algo mucho más difícil de desmontar. Hay otra motivación ajena que asoma con bastante crudeza, y es el temor a tener que devolverte no solo algo material, sino también un lugar, una palabra o una consideración pública o íntima que fue negada. Para ciertas personas, admitir eso les toca el orgullo de forma brutal, porque significaría reconocer que construyeron ventajas con piezas prestadas, y ese reconocimiento se les hace insoportable. Por eso pueden intentar una maniobra final, no para arreglar, sino para negociar su imagen, ofreciendo migajas, acercamientos ambiguos, o una media disculpa, que busque cerrar el tema sin asumirlo por completo. Aquí quiero que afines mucho, porque una de las reinterpretaciones más fuertes tiene que ver con un gesto que antes te dolió muchísimo, una ausencia, un silencio, una elección aparentemente injusta, y ahora se ve que no fue solo desprecio, también fue miedo a lo que representabas. No lo digo para endulzar nada,
Lo digo porque entender la causa exacta de un daño cambia cómo lo sostienes dentro, y a veces libera más eso que el propio enfrentamiento. Cuando descubres que cierta persona te apartó, porque no podía soportar la comparación, dejas de preguntarte qué te faltaba, y empiezas a ver con otra luz todo lo que sí había en ti. Te das cuenta de que alguien ocultaba cosas sobre ti, y poco a poco todo empieza a salir sin que intervengas. Si esto te suena de verdad, deja escrito: la verdad siempre gana, y quédate, porque ahora encaja todo. La tensión sube porque aparece una consecuencia práctica muy cercana, algo que toca dinero, pertenencias, reconocimiento, una oportunidad bloqueada o una decisión pendiente, que llevaba tiempo inclinada hacia el lado equivocado. La carta del portal de hierro no deja dudas. La balanza va a corregirse con un movimiento visible, no con una sensación bonita y ya está, sino con hechos que afectan al reparto, a la palabra final, al acceso, al resultado. Y aunque todavía no se cierra del todo, sí se siente que el aire cambia de dirección, como cuando por fin entra una brisa fría en una habitación cargada, y todo el mundo nota que algo se ha movido. Lo más intenso es que este ajuste no llega solo para compensar el pasado, llega para ordenar tu presente inmediato, porque si se confirma lo que aquí se marca, vas a verte ante una decisión importante: aceptar lo devuelto sin mirar atrás, o exigir que además se nombre con claridad cómo se produjo el despojo. Esa decisión no será pequeña, tocará vínculos, orgullo, paz, límites y futuro, y por eso esta lectura no baja la intensidad ahora, la sube todavía más. Porque en cuanto cierta persona intente salvarse señalando a otra, o justificando lo injustificable con una torpeza monumental, se va a abrir una puerta que ya no podrán cerrar con su versión de siempre. Cáncer. Después de toda esta combustión, entra una calma luminosa que no nace de negar el daño, nace de entender por fin cómo se recompone tu lugar, y la carta del sol de agua me confirma que sí, que terminas con algo real en las manos y con el ánimo mucho más alto. No es una victoria vacía para presumir delante de nadie, es esa sensación profunda de volver a reconocerte, de dejar de explicar demasiado, de notar que el cuerpo descansa, cuando una injusticia deja de ocupar tanto espacio mental. Y lo mejor es que la reparación no se queda en idea bonita, se traduce en hechos, en devoluciones, en apoyos, en decisiones ajenas que empiezan a corregirse a tu favor. Veo una oportunidad clara de recuperar terreno en algo práctico, puede ser dinero, una propuesta, una ayuda, un turno, una pertenencia, una responsabilidad bien ubicada, o simplemente la consideración, que abre puertas cuando otros por fin ven quién sostuvo de verdad ciertas cosas. Esto se activa después de un momento incómodo, no antes, y conviene que lo recuerdes, porque la salida llega cuando la suciedad ya no puede seguir debajo de la alfombra, sin manchar a quienes la escondían. Por eso, si en los próximos días notas tensión previa, comentarios raros o movimientos torpes, no lo leas como fracaso, léelo como la antesala de una recolocación que te beneficia mucho. Siento que va a aparecer también una conversación decisiva, quizá breve, quizá más emocional de lo esperado, en la que alguien admite directa o indirectamente que no estuviste equivocado, y esa escena tiene un valor enorme aunque no llegue envuelta en perfección. No hace falta que recibas la disculpa ideal para que la verdad haga su trabajo. A veces basta un cambio visible de postura, una rectificación delante de quien importa, o una devolución concreta que habla más que 100 palabras. La carta del templo claro me dice que ahí recuperas paz interna, no porque olvides sino porque por fin dejas de pelear a solas con algo que otros empezarán a ver. También se marca una mejora en tu manera de poner límites, y esta parte me encanta, porque no se ve rigidez amarga, se ve elegancia firme, esa forma de decir hasta aquí sin perder el centro, sin caer en explicaciones eternas, sin volver a regalar acceso a quien ya demostró demasiado. Has aprendido algo muy valioso sobre tu propio cansancio, sobre el precio de callar para no incomodar, y esa lección te ahorra futuras pérdidas que ni siquiera llegas a vivir, porque sabrás detectarlas mucho antes. Ahí está una de las verdaderas devoluciones de esta lectura: no solo recuperas algo quitado, recuperas criterio afinado y presencia. Veo apoyo alrededor, quizá no de todo el mundo, pero sí de personas concretas, sinceras, que antes estaban confusas o lejos, y ahora entienden mejor el mapa, y su cambio de actitud te va a reconfortar más de lo que imaginas. Puede ser alguien que te escribe, que te pregunta con interés real, que te incluye, que te recomienda, que te ofrece una mano práctica,
o que simplemente deja de tratarte como si debieras probar cada detalle. Esa ayuda llega cuando dejas de perseguirla con ansiedad, y ese matiz importa, porque la energía ya no está puesta en convencer, está puesta en colocarte donde tu valor respira mejor. Hay una reparación emocional muy concreta, que quiero regalarte con toda la claridad posible. No eras difícil de querer, ni complicado de entender, ni excesivo por señalar lo raro. Estabas percibiendo un desorden real, y te hicieron cargar con la incomodidad de haberlo notado antes. Cuando eso se asienta dentro, cambia tu forma de caminar por situaciones parecidas, porque ya no buscas permiso para confiar en lo que ves, lo contrastas, lo sostienes, y si algo no encaja, no te traicionas para quedar bien. La carta del ramo de fuego trae autoestima activa, no de escaparate, sino de esa que se nota en decisiones pequeñas, firmes, silenciosas, y por eso transforma tanto. En lo material, la lectura también trae una apertura bonita, no necesariamente un premio caído del cielo, pero sí un regreso de recursos, una mejora de estabilidad, una compensación o una oportunidad, que aparece justo cuando ya estabas reorganizando prioridades con más madurez. Esa oportunidad puede llegar tras un cierre claro, tras un mensaje pendiente, tras una charla donde cada cual enseña por fin lo que es, o cuando dejas de sostener una dinámica injusta por simple costumbre. Aquí se ve alivio real, no abundancia de cuento, y eso me gusta más, porque habla de una vida que se ordena con hechos y no solo con deseos. Quiero orientarte de forma muy directa. Cuando empiece a moverse este asunto, evita caer en dos trampas, la necesidad de explicarlo todo, y la tentación de aceptar menos de lo justo para que nadie se incomode. Si alguien se acerca con medias tintas, escucha, observa, pide claridad, y deja que sean los hechos quienes demuestren el cambio, porque esta vez no te conviene vestir de reconciliación, algo que solo sea control de daños. Al mismo tiempo, no cierres la puerta a una reparación auténtica, porque sí aparece la posibilidad de un ajuste sano, útil y sorprendentemente liberador, si mantienes la firmeza sin endurecerte. Se marca además una expansión personal muy bella, como si a partir de esta sacudida recuperases tiempo mental, ligereza y ganas de mirar hacia adelante con más ilusión, y eso abre espacio para vínculos más limpios, proyectos con mejor base y decisiones mucho más alineadas contigo. Hay una energía de renacer discreto pero potente, de volver a disfrutar cosas simples sin esa sombra constante detrás, de notar que la vida vuelve a tener huecos respirables, donde antes todo era tensión contenida. Y esa expansión se multiplica cuando comprendes que no tienes que perseguir constantemente el reconocimiento correcto, basta con no quedarte donde tu valor se usa y luego se discute. Lo que más me emociona de este cierre es que no terminas mirando las ruinas, terminas viendo una puerta abierta de verdad, con más dignidad, con criterio más fino, con la posibilidad concreta de recibir, elegir y protegerte mejor que antes. Ya no estás en el lugar donde solo aguantabas y esperabas, ahora estás en el punto donde la verdad ajena se cae, tus manos recuperan lo que les faltaba, y tu vida puede ordenarse desde una base mucho más limpia. Si esta lectura te ha acompañado y quieres seguir caminando conmigo, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.